Análisis, Javier Pino, analista de AFI. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Bueno, tenemos a Christine Lagarde, a Jerome Powell, a Weda, a Bailey, los principales banqueros centrales del mundo coincidiendo en el tono, no tanto en los mensajes específicos, pero sí en el tono y también en el mensaje general. Todavía quedan más subidas de tipos, todavía queda más trabajo, todavía hay más que hacer, pero sin especificar y sin decir que el mercado está equivocado, sin decir que tiene razón el mercado financiero en pensar que quedan una o dos subidas de tipos más, tampoco mucho más. ¿Cómo has visto esta comparecencia de los cuatro? Pues sí, como dices, es verdad que no sorprende mucho el mensaje, porque es cierto que ya tenemos un techo muy cercano para los tipos de interés, pero la principal divergencia es que el mercado espera unas bajadas mucho más rápidas de lo que se puede interpretar de los discursos tanto de Powell como de Lagarde, ¿no? Powell ha dicho que, bueno, que sí que es posible que quede todavía alguna subida. El comentario más relevante sobre todo ha sido cuando ha dicho que es posible que la política monetaria no haya sido lo suficientemente restrictiva durante mucho tiempo, por lo tanto se nos está dando un mensaje de que posiblemente pueda mantener los tipos en niveles elevados durante más tiempo. De hecho, lo ha acompañado de declaraciones donde dice que, bueno, que una recesión no es el escenario central para la economía estadounidense y sobre todo en esa fortaleza del mercado laboral, ¿no? Que es donde sí empieza a haber signos de debilidad. Es cierto que puede haber, bueno, pues una desaceleración de la actividad sin que veamos tasas de desempleo similares al de otros periodos de subidas de interés, ¿no? Y yo creo que esa es la principal lucha que ahora tienen los bancos centrales, intentar que el mercado pues interprete esa función de reacción y de que van a mantener los tipos en niveles elevados durante algo más de tiempo, mientras la inflación siga pues en esos niveles elevados, y sobre todo no en niveles elevados, sino que esa resistencia a la baja y esa stick it, como ha dicho Bailey en su comparecencia, de la inflación, ¿no? Javier, también me parece muy relevante lo que ha dicho Powell sobre los riesgos de hacer poco y de hacer mucho, porque dice que estamos en un momento donde esos riesgos pueden empezar a haber un desequilibrio, pero insisten que todavía el principal riesgo sigue siendo hacer demasiado poco. Claro, ¿cómo compaginamos esto con una subida de tipos de 500 puntos básicos? ¿Hasta qué punto han hecho poco los bancos centrales, la Reserva Federal? No sé si esto tiene algún sentido. Claro, porque al final es cierto que hemos visto que en las últimas encuestas ha habido las expectativas de inflación se han movido al alza, y el riesgo de que haya un desanclaje de las expectativas pues todavía no es baladí, ¿de acuerdo? Si vemos cómo están cotizando las opciones de inflación, todavía esas opciones cotizan pues en niveles de inflación muy elevados en los próximos años, y por lo tanto es cierto que el riesgo de hacer demasiado poco está ahí. Por lo tanto ellos tienen que dar ese mensaje de que los tipos van a mantenerse en terreno restrictivo todo el tiempo que sea necesario, y no tienen otro mensaje que no pueda ser el de que están muy seguros de que van a conseguir su objetivo y de que van a conseguir llevar la inflación hacia los niveles coherentes con el objetivo de los bancos centrales. Que incluso muchas veces las propias previsiones, en el caso del BCE, no espera que el nivel objetivo de inflación se alcance más allá de 2024. Por lo tanto, el mensaje sigue siendo el mismo, de mantener los tipos el tiempo que sea necesario en niveles restrictivos para que la inflación converja al objetivo, mientras que el crecimiento y la actividad sigan apoyándolo. Es cierto que con mayor intensidad en el caso de Estados Unidos que en Europa, donde sí empezamos a ver signos de desaceleración, pero bueno, Lagarde también ya ha comentado de que, bueno, que no podemos hablar de una recesión en la eurozona en el primer trimestre del año, ¿no? Y yo creo que ese es el principal mensaje. El riesgo de hacer demasiado poco todavía está cotizando, más incluso que el riesgo de hacer demasiado. Es curioso porque al final los mercados, Javier, ahora tienen que hacerle caso a Lagarde, a Powell en el mismo sitio. Y claro, al final son mensajes que pueden ser o servir de manera contradictoria para, por ejemplo, el eurodólar. Un mensaje más hawkish de Jerome Powell puede hacer que el dólar suba, un mensaje más hawkish de Lagarde puede hacer que el euro suba. Pero ahora está ganando el dólar, porque está subiendo, el eurodólar está cayendo un 0,4%, y los mercados en la renta variable vemos como los índices de Wall Street, que habían comenzado la sesión en negativo, están subiendo ahora. El Nasdaq un 0,5% prácticamente ya, el S&P está todavía en tierra de nadie con una variación
variación del 0% respecto a ayer, pero el Nasdaq, la tecnología, otra vez está cotizando con subidas. ¿Cómo crees que se ha tomado el mercado las comparecencias de estos 4 banqueros centrales, de los más importantes del mundo, a la vez? Sí, pues hemos tenido mucha volatilidad en las últimas jornadas, ¿no? Ayer, justo tras la comparecencia de Lagarde, pues es verdad que veíamos una mayor fortaleza del euro, y hoy ese tono, porque al final el discurso de Lagarde es similar al de la comparecencia de ayer, hoy ese tono un poco más endurecedor por parte de Powell, bueno, pues se equilibra un poco la balanza. En renta variable, pues seguimos viendo esa indecisión. Al final estamos en niveles de sobrevaloración muy elevados. Es cierto que, por ejemplo, en el sector de la tecnología, hoy con los tipos relativamente estables, porque es cierto que el mercado no llega a comprar ese mensaje de Powell de que los tipos se van a mantener altos durante un tiempo. Al final, un sector donde la duración de los beneficios es muy sensible a las variaciones en los tipos de interés. Bueno, pues si el mercado todavía no acompaña a esas declaraciones de Powell, es normal que sigamos viendo un cierto tirón en la renta variable, pero como decimos, en unos niveles ya de sobrevaloración bastante elevados, y que no concuerda con el ciclo de endurecimiento que hemos visto en el último año y medio, ¿no? Y eso también lo estamos viendo en los diferenciales de crédito corporativo, que siguen dando un escenario de default muy benévolo, a pesar de mantener esos tipos en niveles excepcionalmente altos. Y eso solamente es compatible si el mercado pues no piensa que los tipos vayan a mantenerse en niveles altos, al menos durante el primer semestre de 2024. Recordar que al principio, en el primer trimestre del año, el mercado cotizaba rebajas de los tipos de interés ya para septiembre en el caso de la Reserva Federal, y ha ido retrasando esas expectativas, pero bueno, el discurso de Powell hace notar de que todavía esa divergencia con el mercado sigue cotizando. Bueno, pues todavía hay divergencia con el mercado respecto a lo que dicen los bancos centrales. Parece que no se ponen de acuerdo mercado y Reserva Federal en este caso. Javier Pino, analista de AFI, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Llevamos ya